5 días de que ocurrió aquella auténtica epopeya aquí, ¿no? En este sitial que fue muy bien electo por la soberana Junta Provisional Gubernativa como el lugar donde tenían que reunirse los dos primeros constituyentes, como nos ha explicado nuestra muy querida directora Rosalba Mejía, a la que yo le agradezco muchísimo que se haya realizado este ciclo. Es decir, creo que es un gran tino tanto del Museo de las Constituciones como de la Universidad Nacional, que no nos olvidemos de que estamos unidas y unidos gracias a ese pacto originariamente federal y republicano que se dio hace, insisto, 200 años y 5 días en que se juró aquí, ¿no? Voy a meter una red que sirva un poquito mejor porque esta que estoy usando se está yendo y traigo pues un acordeón aquí, aparte de mi letra que es horrible, que me gustaría leerles ahorita que llegue la doctora Andrews, ¿no? Pero, ¿sí? Ok, ¿y quieres que empecemos ya, Rosalba? Bueno, a ver, déjame intentar nada más. Gracias. Les presento al doctor Rafael Estrada. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es director de la revista Tiempo de Derechos y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Imparte cátedra en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de libros y artículos especializados en la historia constitucional de México, destacando Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España del 2006, José María Morelos, Nación y Constitución en 1812 del 2008 y Tácticas Parlamentarias Hispanoamericanas del 2012 en coautoría con Alonso Lujambio. Recopiló y comentó con José Ramón Cosío las obras completas de Felipe Tena Ramírez y actualmente se desempeña como coordinador de acceso a la justicia del Poder Judicial del Estado de México. Bueno, pues Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Empezamos en lo que llega la doctora. Perfecto, mil gracias, muy querida Rosalba. Decía yo que es un gran acierto del Museo de las Constituciones, de su directora, de quienes aquí investigan, como la muy querida doctora Jessica Colín, que por ahí andaba, realizar este ciclo para recordar que estamos unidos a 200 años, para ser exactos a 200 años y 5 días, ¿no? Porque la Constitución es del 4 de octubre, del Día de San Francisco, de 1824. Y aquí, en este lugar que fue designado, ya mencionaba ahorita en su generosa presentación ese librito que hice con Alonso Lujambio, que en paz descanse, y que despachaba aquí cuando fue secretario de Educación a nada, a media cuadra, rumbo a la Plaza de Santo Domingo, en el ya mencionado por Rosalba templo magnífico de la enseñanza, edificio del consulado, de la aduana, que todo se unió en eso que el maestro Vasconcelos generó como un centro para la educación nacional. Ahorita nos hacemos cargo de esta palabreja, lo nacional, pero decía yo, en ese librito que se llamó Tácticas Parlamentarias Hispano-Mexicanas, precisamente por referencia a las tácticas parlamentarias de Jeremy Bentham, Alonso Lujambio y un servidor, pues nos dimos cuenta, revisando las actas, de cómo se había electo este sitial, precisamente porque la misma persona que será vocal de la Junta Provisional Gubernativa y después regente del Primer Imperio, el padre Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de la Puebla, que había sido diputado en Cádiz y que ahora, gracias a los servicios prestados a la causa absolutista de Fernando VII, había alcanzado el solio episcopal de Puebla. Bueno, ese señor, que es el primero de nuestros camaleones políticos, saltimbanqui, que anduvo de aquí y allá, apoyó a todo mundo, el padrecito Pérez, en fin, una maravilla, ¿no, Óscar? Como tú sabes mejor que yo, de político, esta gente inconfiable a todo lo que da, tenía el talento suficiente para darse cuenta de dónde sería bueno que sesionara el Congreso. Entonces, como miembro de la Junta Provisional Gubernativa, que primero fue suprema y luego se autonombró soberana, el padre Pérez es consultado por la familia más rica del planeta, posiblemente en aquel entonces. Los Faguaga, el marquesado del Apartado,
don Francisco Faguaga era diputado a aquella Junta Provisional Gubernativa, dicen, bueno, ¿dónde será bueno que se reúna el primer congreso del país independiente? Y Pérez Martínez, que además les dice que se reúna en San Pedro y San Pablo, que tiene todo para poder desarrollar las labores parlamentarias, vean nada más qué naves tan amplias, cómo se oye perfectamente lo que se dice en un tiempo en donde evidentemente no existían micrófonos, y además que utilicen este reglamentito que me traje yo de Cádiz, ¿no? Dice el padre Pérez Martínez, que llegó a ser presidente de las Cortes Constituyentes de Cádiz, de las Cortes que se reunieron en aquel puerto andaluz entre 1810 y 1814. Un dato muy importante ahora que hablemos con Catherine de los orígenes de la Constitución de 1824. Bueno, que apliquen este reglamento, que es el de las Cortes de Cádiz de 1810, un reglamento de debates por ser más análogo a nuestras circunstancias, y no el reglamento más liberal de 1813 que sirvió para generar una constitución muy radical, digamos, entendiendo entre líneas lo que quiere decir el padre Pérez. Y por eso se reúnen aquí las Cortes del Imperio con un reglamento que fue mucho menos abierto a la discusión liberal, a la discusión que partiera de la soberanía de la nación, mucho más restrictivo, para que la mesa directiva de aquel primer Congreso Constituyente llevara siempre las de ganar. Al padre Pérez, por cierto, al obispo de Puebla, le ganó la ambición, como a Iturbide, en vez de permanecer en la Junta Provisional Gubernativa, que era la que realmente iba a tocar el piano, ¿verdad? Es aquella cuyos chicharrones iban a tronar en realidad, y no la regencia, porque ya para entonces se entendía que el poder legislativo es aquel que representa de manera más pura y más directa a la nación, en este caso a la nación mexicana. Y que precisamente por esa representación más pura y más directa, el proceso político tiene que pasar primeramente por el poder legislativo. Así es que cuando Iturbide acepta dejar de presidir la Junta Provisional y pasar a ser el presidente de la regencia, que es casi inmediatamente después de comunicada el acta de independencia del 28 de septiembre de 1821. Y Pérez acepta también pasar unos meses después de la Junta Provisional a la regencia en sustitución del fallecido, como todas y todos sabemos, Juan O'Donoghue, el último jefe político superior de la Nueva España. Se queda el partido iturbidista sin representantes en la Junta Provisional, que fue tanto como decir, se quedará sin representantes en el Congreso, y el resto es historia. Iturbide, como decía Emilio Rabasa, no el del museo, sino su bisabuelo, ¿no? Don Emilio Rabasa Estebanel, como decía Iturbide, los absurdos políticos no se sostienen y el imperio no se podía sostener. Iturbide disuelve el Congreso que estaba reunido aquí, jóvenes, el primer Congreso en el que no eran diputados, obviamente, porque habían pasado a la regencia ni Pérez ni el propio Iturbide. Bueno, hecho todo este exordio, nada más para que nos demos cuenta de dónde estamos a 200 años, a 20 décadas y 5 días en este 9 de octubre de 2024, pues comenzamos con el tema que nos ha convocado, si ustedes me permiten. Gracias. Para situarnos más específicamente de cómo estaban instalados los diputados aquí. Las curules, que eran los asientos en donde se sentaron 100 diputados, alrededor de los 100 diputados, fueron esta zona en donde estamos. Y bueno, como esta iglesia tiene una planta de cruz, en el cruce de la nave principal y esta nave transversal, la mitad del pasillo también estuvo ocupado por asientos con los diputados. De ese lado estaba instalado un dosel y abajo la mesa del presidente del Congreso con el secretario y todos los que se encargaban de registrar lo que ocurría en las sesiones. Sí, ahí en la exposición temporal tenemos una imagen. Y de este lado, como si fuera el coro de la iglesia, había 2 niveles de gradas en donde había público y todos los interesados en
enterarse de lo que estaban discutiendo los diputados o invitados de los diputados ocupaban esas 2 gradas y desde ahí eran los testigos y partícipes a veces de las discusiones de los diputados. Así es como se distribuyó la ocupación de los diputados en este edificio cuando fue Congreso. Seguimos, si quieres, ya llegó la doctora Andrews, ahorita que se integre con nosotros. ¿Nos esperamos? Es más, si quieres que ella hable primero, yo no tengo inconveniente. No, quién sabe, porque va a llegar corriendo. Bueno, continuamos con el exordio en lo que se integra la doctora Andrews, si ustedes quieren. Ese primer congreso que se reunió aquí va a dar lugar también como sitial al segundo congreso, ya con la idea de constituir no un imperio, sino una república. Y además, con todos los pleitos que había de provincialismo, de lo que seguramente vamos a hablar hoy en cuanto a configuración de la nación en un esquema federal, en un esquema de Estado compuesto, la idea, por lo menos la idea prevalente, es que se diera aquí una constitución de carácter federal, que a final del día fue lo que permitió mantener la unión de las provincias mexicanas que venían del proceso gaditano, como vamos a explicar ahora que termine esta introducción. Bueno, y ya llegó la doctora Andrews, nos da muchísimo gusto, y entonces nuestra directora pues va ya a dirigir la discusión. Muchas gracias. Si les parece, voy a presentar a la doctora porque sé que después van a tener una conversación muy interesante, entonces ya una vez presentados dejamos que se sigan según su dinámica. La doctora Catherine Andrews es doctora en Historia de México por la Universidad St. Andrews en Escocia. Su principal línea de investigación es la historia constitucional del Estado mexicano en el siglo XIX. Es autora de diversos libros y artículos especializados, entre ellos El primer constitucionalismo mexicano, Derecho, Representación y Diseño de Poderes en la Constitución Federal de 1824 y las 7 leyes de 1836 que se acaba de publicar. Otro libro es De Cádiz a Querétaro, Historiografía y Bibliografía del Constitucionalismo Mexicano, publicado en 2017, y en coautoría con Jesús Hernández Jaimes, Del Nuevo Santander a Tamaulipas, Génesis y Construcción de un Estado periférico en México en 1770 a 1825, esta publicación es del 2012, y actualmente se desempeña como profesora titular en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Pues como ven tenemos especialistas y pues Catherine, bienvenida, te dejo el micrófono. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Museo de las Constituciones por darnos espacio hoy. Una sentida disculpa, pensaba que 2 horas y media iba a ser suficiente para llegar de Santa Fe, pero no, mejor hubiera venido de Escocia, hubiera sido más rápido. Perdón, pero aquí estoy. ¿Cómo quiere que procedamos? Si tú quieres comenzar o yo, tú decides. Pues si quieres empezar con un poco de Cádiz, que es aquí el gran experto de Cádiz, y luego… Bueno, pues así empezamos. Ya ni me acuerdo qué rollo les eché, pero comenzamos con precisamente la idea de esta mesa, hasta donde yo entiendo, cómo se configuró la nación mexicana en ese periodo, tanto en lo territorial como en lo que tiene que ver con los elementos personales en ese territorio, en ese periodo, que corresponde o que se corresponde a la reunión de las Cortes de Cádiz, concomitante con nuestra guerra de independencia, 11 años, después del restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820, la obtención de la independencia vía el Plan de Iguala, que como ha quedado dicho es un plan imperial, y como ha probado Jaime Larena, la propia idea de imperio se refiere a una circunstancia de carácter plural, a un país integrado por múltiples provincias, hasta llegar a la idea definitoria de lo federal. De lo confederal, en realidad, ya discutiremos eso con Catherine Andrews, porque ella ha demostrado, junto con Pablo Mijangos, que en realidad
llamarle Constitución Federal a algo que se asemeja mucho más a una organización confederal, pues tiene sus asegúnes. Pero antes, pues sí, vamos a hablar de lo territorial y de cómo la configuración de esta nación traía consigo lo que por ahí he llamado alguna vez el lastre gaditano, el lastre de la Constitución de 1812, que era una constitución no exclusivamente mexicana, sino panhispánica, o que pretendía reunir a la nación en ambos hemisferios, el hemisferio europeo africano y el hemisferio americano asiático. ¿Por qué digo que un lastre? Porque las condiciones para esa nación soberana de españoles a ambos lados del Atlántico eran condiciones casi imposibles. Querían crear los constituyentes de Cádiz, sobre todo los peninsulares, una nación hexagonal así perfecta, preciosa, a lo francés, ¿verdad? Un hexágono con ciudadanos iguales, una idea muy derivada de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pero tenían el lastre de un enorme imperio, no voy a decir colonial, porque en realidad no se logró lo que muchos ministros de Carlos III y Carlos IV pedían, como Bernardo Ward, por ejemplo, que era que las Américas se convirtieran en colonias y dejaran de ser reinos y provincias incorporados en pie de igualdad a la corona de Castilla. No se logró cabalmente, pero en el intento nos fuimos de la monarquía, porque no queríamos que nos dijeran colonos ni que se redujeran nuestros derechos, pero el caso es que se tenía ese enorme diferencial, un hemisferio a las espaldas que te impedía generar una nación perfectamente bien cuadriculada en su territorio exclusivamente europeo y con colonias como las que la propia Francia tenía en América, en Norteamérica, en el Caribe, etcétera. Bueno, caído ese lastre gaditano, de manera muy tajante, como hemos estado viendo en estos 3 años, desde 2021, en que empezamos a hablar del Plan de Iguala, de los tratados de Córdoba, de la consumación de la independencia, hasta 23-24, el discurso de las profecías de Fray Servando Teresa de Mier, que se pronuncia aquí, es de diciembre de 1823, luego viene el acta constitutiva de la Federación, que ya empieza a hablar de estados de la Federación, del 31 de enero de 1824, y por fin la Constitución Federal, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de 1824. Ya, insisto, sin el lastre de lo bihemisférico, con súbditos de una misma república que empiezan a llamarse en consecuencia ciudadanos y que son iguales, porque aquí no hay de que hay un español más español que otros, como en realidad ocurría con la Constitución de Cádiz, sino que aquí todos los mexicanos, se supone, íbamos a ser iguales en nuestros derechos republicanos. Claro, pero dentro de un marco, y aquí es lo interesante, de pluralidad, de unidad dentro de la pluralidad. Puntualmente la definición tomista de orden, la unidad dentro de la pluralidad. ¿Cómo le hacemos? Hoy sabemos muy claramente que la Federación es la representante del Estado-Nación. Hoy a nadie se le escapa que, por ejemplo, artículo 27 constitucional en materia del territorio del país, el capítulo geográfico que dice Tena Ramírez, el capítulo geográfico implica que la nación mexicana como propietaria originaria de los territorios, del subsuelo, del suelo, también del espacio aéreo, del mar territorial, los cayos, los arrecifes, todo eso, la nación mexicana se ve representada por el Estado federal, pero eso no estaba ni mucho menos claro en 1824. Había que lograr que las provincias ariscas no se independizaran del país, como ya había ocurrido con varias intendencias del antiguo Reino de Guatemala que se habían ido de México, con una excepción también de hace 200 años, que es el estado de las Chiapas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es no decir algo que hoy decimos alegremente, no decir que va a haber un presidente de la República, o ahora una presidenta de la República, sino que, artículo 74, lo que va a haber es un ciudadano que preside a los Estados Unidos mexicanos. Es el presidente de la Unión. Ahora, como tenemos un Congreso de la Unión, lo mismo se decía entonces.
un presidente de la Unión. No preside a la República, no es el jefe de la República, porque la República es la unión de estos territorios estatales, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y aquí hay una distinción que es importantísima hacer, que la hizo el gran padre de aquel constituyente, que había sido diputado en Cádiz, que se llamaba José Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila y Texas, un coahuiltejano. En realidad fue diputado por las 4 provincias internas de Oriente, que incluían, además de a Coahuila y a Texas, a el Nuevo Reino de León, de donde era oriundo su primo, Fray Servando Teresa de Mier, que se odiaban con idéntica buena fe, como dice el poeta, ¿no? Se odiaban y se amaban como apaches, o más bien como comanches, porque así le gustaba a Ramos Arizpe que le dijeran el comanche más que el mexicano. Se detestaban, sobre todo Mier no podía ver ni en pintura a Ramos Arizpe, decía que era su primo, el intrigosito Chato. Si ustedes ven un cuadro del Chato Ramos Arizpe, pues van a ver por qué le decía Chato el padre Mier. Pero con todo y ese odio, en 1827, cuando muere aquí muy cerca, o va a morir aquí muy cerca Fray Servando, pide a su primo el Chato que le dé la extrema unción. Vaciado Fray Servando, porque además salió por todas estas calles, imagínense por favor qué deleite, ¿no? Sale en una carroza y llama a todos, oigan, ya me voy a morir, vengan a Palacio Nacional. El presidente Victoria le había dado una habitación en Palacio Nacional a ver mi extrema unción y mis exequias, ¿no? Por favor vengan, ¿no? Así era Fray Servando. Bueno, el caso es que Ramos Arizpe desde Cádiz se dio cuenta de que no es lo mismo dominio directo y originario, no es lo mismo territorio que jurisdicción. De hecho, una federación siempre se acusa al primer federalismo mexicano de ser una copia extralógica del federalismo angloamericano, del de la Constitución de Filadelfia de 1787, pero no es tan así. Esta distinción entre territorio y jurisdicción no aparece, prácticamente no aparece en el famoso periódico de las discusiones del Federalista, y tampoco es algo que preocupe demasiado a los primeros congresos continentales de los Estados Unidos, pueblos prácticos como son los anglosajones. En cambio, para nosotros, de raíz hispánica, francesa y románica, era fundamental distinguir entre territorio y jurisdicción. Jurisdicción quiere decir el derecho. El territorio puede ser de la nación, ya lo discutiremos, parece decirnos Ramos Arizpe, finalmente así se terminó consolidando, pero hasta 1917, imagínense, ¿no? Casi un siglo después, el territorio es de la nación, pero la jurisdicción es de las diversas partes de la misma nación. Es decir, para que no te vayas de la federación, para que no rompas la unión, te voy a dar jurisdicción. Por eso hay un presidente de los Estados Unidos mexicanos, como hay uno que preside el gobierno de Michoacán, uno más que preside el gobierno de Puebla. No le vamos a llamar presidente, pero eso es el titular del Ejecutivo. En el gobierno de Veracruz le vamos a llamar gobernador para que no haya tantos presidentes, pero en el fondo preside una jurisdicción, una entidad competencial que es el Estado. ¿Por qué no Suprema Corte de Justicia de la Nación desde entonces? Empezó a manejarse el concepto nación, pero el artículo 126 de la Constitución de 1824 solamente se refiere a la Corte Suprema de Justicia. En el ámbito de la jurisdicción federal, es, como ha aprobado Pablo Mijangos, y otros muchos antes que él, es una Corte federal, no es un tribunal constitucional, no controla la regularidad constitucional de las sentencias que dictan los tribunales superiores de los estados, que por cierto tienen jurisdicción en los estados y son de las poquísimas cosas que permanecen todavía a 200 años en nuestro entramado constitucional. Bueno, a tal grado que cuando fuimos centralistas, repúblicas unitarias, es más, durante el Segundo Imperio sigue habiendo tribunales en los estados, que ya no son estados, que son departamentos, y sin embargo mantienen sus tribunales. Ahí está la tesis fabulosa de Emanuel Heredia. A ver, todas las causas pues tenían que terminar, civiles y criminales, Constitución de Cádiz, esto lo había obtenido el padre Ramos Arizpe ahí, en el territorio de la provincia donde se habían iniciado, artículo 262 de la Constitución de Cádiz. Por eso hay audiencias provinciales. Y este artículo 262 se retoma en el artículo 160. ¿Se dan cuenta cómo no es lo mismo jurisdicción que territorio? Todo va a fenecer en el territorio
del estado donde se inició. Todo. Hasta, todavía en 24 le agregan, ¿no? Para que quede más claro, hasta la última instancia y el auto de ejecución. La jurisdicción es de los estados. Estados que venían de las viejas intendencias. ¿Cuál es el origen de los estados de la Unión? Pues las intendencias que estableció aquí el visitador José de Gálvez en 1776. Fíjense, mientras los angloamericanos estaban declarando su independencia, nosotros estábamos soportando la ordenanza de intendentes, 1776, que después obtienen, gracias al padre Ramos Arizpe en Cádiz, una jefatura política superior distinta a la capitanía de las armas, esto es muy importante, un gobierno civil distinto al gobierno militar y también distinto al viejo intendente de Hacienda, un jefe político superior que era la cabeza de una diputación provincial. Sería muy exagerado decir que esa diputación provincial era una suerte de protolegislatura estatal, pero sí era una junta de vecinos que Ramos Arizpe así calladito, sin decirlo abiertamente, porque el federalismo era la bestia negra de las Cortes de Cádiz. Mencionar la palabra federal era casi exponerte a que te iniciaran una causa de sedición, pero sin mencionar la palabra federalismo dijo, nada más denme una diputacioncita, tranquila, 7 vecinos por provincia, no va a tener mayor problema, no va a tener jurisdicción, no va a tener capacidades legislativas, por supuesto que no, eso solo las cortes de la monarquía, pero ándenle, establezcanlas en cada una de las provincias, artículo 325 de la Constitución de Cádiz, que en realidad no llegó a estar en efecto sino hasta el trienio liberal 1820, cuando por fin se le da una diputación provincial y una jefatura política superior, en efecto a todas las provincias de Américas, desagregada, insisto, la Capitanía General y la Intendencia de Hacienda, en 1820. ¿verdad? Bueno, a ver, el territorio, pues, es análogo, la organización territorial pluralista de la vieja Nueva España, de la América septentrional, artículo 10 de la Constitución de Cádiz, es análoga a las circunstancias del país y del reino, como va a decir el Plan de Iguala. O sea, necesitamos una organización territorial que sea conforme a nuestras circunstancias, no imitada de Cádiz ni imitada de Filadelfia. ¿Cómo le hacemos? Esa fue la pregunta que no supo dar Iturbide, que no supo dar el primer imperio y que sí sabe dar Ramos Arizpe y el segundo constituyente. Por ponerles un ejemplo, ¿quién arregla los límites entre los estados? Un tema de jurisdicción típica. El Congreso, según la Constitución de 1824, artículo 49 dice: las leyes del Congreso General deben mantener la independencia de los estados entre sí en lo relativo a su régimen interior. Fíjense, estados libres, soberanos e independientes, pero no independientes de la federación, no independientes del territorio, no con posibilidad de cercenarse, no independientes de la nación o de lo que terminará siendo la nación mexicana, sino independientes entre sí. O sea, tú, Zacatecas, no te metes con mi régimen interior porque yo soy Guanajuato, y tú, San Luis Potosí, dejas en paz a Yucatán. Esa fue la forma, esa jurisdicción peculiar fue la forma que Ramos Arizpe logró que las provincias ariscas, que diría Ortega, Yucatán precisamente, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco, permanecieran unidos a México. El artículo 50, en la fracción 28, yo tengo un grave defecto, 2 graves defectos. Soy miope y soy vanidoso, que es la peor combinación del mundo, porque entonces no uso mis lentes y ya no leo, ¿no? En fin, dice que el Congreso Federal, Constitución de 1824, elegirá un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes y ejercerá su distrito, de ahí vino la palabra Distrito Federal, en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un Estado. O sea, urbi et orbi, como diríase papalmente, ¿no? Voy a elegir un lugar, terminarán siendo las famosas 2 leguas a partir de aquí, del centro de la Ciudad de México, que era la capital de la Intendencia de México, que tenía jurisdicción sobre lo que va a ser el Estado libre y soberano de México. Siempre creemos que el Estado de México se llama Estado de México, ¿no? Y es más, hasta lo ponemos en la E. No, el Estado de México
se llama México, por la Intendencia de México, que tenía su Diputación Provincial de México y cuya capital era esta ciudad, la Ciudad de México, igualito que la capital de Zacatecas era la ciudad de Zacatecas y la capital de Puebla era la ciudad de Puebla y la capital de Oaxaca era la ciudad de Oaxaca, por eso se llaman así. Vaya, por eso Guatemala se llama así. Piensen en países que se llaman igual que su ciudad capital y van a encontrar muy pocos, creo que solo México y Guatemala precisamente, ¿no? Quizá por ahí se me escape alguno chiquito, pero países grandotes, solo esos dos, ¿no? Grandotes o medianos. En fin, fíjense bien, no es una cuestión de soberanía de la nación, sino el Congreso va a elegir de todas las ciudades que tiene a su disposición dónde va a establecer su distrito de funcionamiento de los poderes federales, asiento de los poderes federales, y dónde va a ejercer las atribuciones de poder legislativo como si fuera el poder legislativo de un estado, pero en materia de jurisdicción federal. Es el tema de las 2 leguas, se discutió mucho si había que mandarlo a Querétaro, quizá hubiera sido una buena idea entonces, pero no se mandó. Y por otro lado, los pleitos entre los arreglos territoriales entre los estados, también los arreglos de límites entre las antiguas intendencias entre los estados, también es competencia del Congreso Federal. Ojo, es una competencia federal sobre una jurisdicción local, sobre las diversas jurisdicciones que le competen a los estados. Y me dirán ustedes, y con esto terminamos el capítulo territorial de configuración de la nación mexicana, que terminará siendo la propietaria originaria de todas las tierras, las aguas, el subsuelo, el aire, todo esto que decíamos, pero hasta 1917. Entre tanto, se conforma con ser una espectadora de las diversas jurisdicciones coextensas que se dan en el país. Esto es apasionante, ¿no? Porque además no se lo podían copiar ni a Cádiz, ni al hexágono revolucionario francés, ni tampoco a el empirismo del constituyente de Filadelfia, pues que esto lo había resuelto de manera muy práctica, sin meterse en mayores discusiones. Es más, dijeron, oye, ¿qué va a ser más importante, Nueva York o Filadelfia? No, pues ninguno. Mejor pon la capital en un lugar donde no haya nada, constrúyete una capital ahí en lo que ceden Maryland y la propia Pensilvania para que crees tu propia capital. Y la inventan. El propio padre Mier decía, esos quieren que les digan americanos, pero pues, ¿cómo van a ser americanos? Jamás. Le fallaron las profecías ahí al padre Mier, ¿verdad? Si son la parte menos importante de América, americanos somos nosotros, a ellos les van a tener que poner Washingtonios, porque así se llama su capital, ¿no? Una capital tan artificiosa como eso, la creas ahí y le pones Distrito de Columbia, fíjense la palabra distrito. Bueno, así lo arreglaron de manera muy práctica, ahí van a estar los poderes de la Unión Federal. En cambio, nosotros en nuestra antiquísima Ciudad de México, ¿no? Ya por entonces más que cincuentenaria, había que establecer la capital, ahí donde cupiera, ¿verdad? Los poderes federales, mételos, total, a ver qué pasa, ¿no? Luego lo convertimos, como muy bien nos ha explicado Rosalba, en barrio universitario, todo esto, ¿no? En fin. Pero ¿quiénes son los estados que tienen jurisdicción? Pues no son todos los territorios mencionados en el artículo 10 de la Constitución de Cádiz. No son todas las provincias internas, por ejemplo. No es toda la América septentrional, ya se nos fueron varias intendencias guatemaltecas, por ejemplo. La cuestión cubana distaba de ser zanjada. No, son los estados, las antiguas intendencias, con algunas adhesiones que no estaban claras a la hora del acta constitutiva, insisto, de la federación. Si no me creen que tiene importancia esta palabrita nación, fíjense ustedes cómo originalmente Ramos Arizpe le presenta al Congreso un acta constitutiva de la nación y luego le dicen, oye, pero la nación ya está constituida porque el acta de independencia dice que por 300 años no ha tenido libre el uso de la voz, 1821 menos 300, 1521, ¿verdad? Hasta un abogado lo sabe. ¿Y qué pasaba en 1521? Pues que Hernán Cortés había logrado que Moctezuma firmara, bueno, primero que firmara el pacto de vasallaje con Carlos V, un poquito antes, y después la derrota total de México Tenochtitlán. Es decir, la nación mexicana ya existía, no la estás constituyendo, lo que vas a constituir es una federación. Todas estas son ficciones deliciosas, ¿no? Imagínense, la nación mexicana en 1521, dile eso a un tlaxcalteca y a ver si no te avienta un cenote, ¿verdad? En fin, pero ¿qué estados?
¿Qué estados? Pues las antiguas intendencias que contaban con diputación provincial y que por lo tanto ahora contarían con una legislatura local y con una audiencia provincial que se llamara Tribunal Supremo de Justicia y con un presidente del Poder Ejecutivo y con su propio Consejo de Estado, o sea, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Diputación Provincial venida a legislatura local, a Estado de la Unión, con su jurisdicción sobre ese territorio, y las provincias internas enormes allá en el norte, que en realidad no tenían forma de erigirse en estados. Y entonces creas o no le reconoces la calidad de estado al nuevo Reino de México, por ejemplo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si le hacen caso a Ramos Arizpe en el acta constitutiva y creas el Estado de Santa Fe de Nuevo México? 25 años después, en la guerra de invasión norteamericana, quién sabe qué nos hubiera pasado, ¿verdad? En una de esas se hubiera defendido mejor. La Alta y la Baja California son territorios sujetos directamente al Congreso de la Unión. Lo mismo la cuestión tlaxcalteca. Ramos Arizpe tenía un tocayo en Cádiz, que luego fue también su compañero en 23-24, que se llamaba igual que él, José Miguel, pero Guridi y Alcocer, un diputado importantísimo aquí. Y él había conseguido, como pudo, tanto en Cádiz como en el México independiente, que Tlaxcala permaneciera como una provincia de por sí. Pero a la hora de crear un estado, lo dice Ramos Arizpe, oye, pues ni tan poquitos estados que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Ni que sean tan chiquitos que pulverices el poder, el poderío sobre toda la nación, la jurisdicción territorial de carácter federal, ni tan grandes que se le volteen después a la nación. Ustedes piensen en el Estado de México, ¿no? El Estado de México era con diferencia el más poblado, el más importante económicamente, insisto, su capital primigenia era esta ciudad, no era ni Toluca, ni Texcoco, ni Tlalpan, como lo llegaron a hacer, sino el Estado de México, y había que dividirlo. Ahí donde ustedes vean un estado que se llama como un héroe de la independencia, eso era Estado de México, eso era Intendencia de México. Y hubo que dividirlo porque se comía al país. Se comía la federación y después se comía la república unitaria, ¿no? Por eso Guerrero, Hidalgo, Morelos, ¿verdad? Hasta se llegó a hablar de un cantón Iturbide, un estado de Iturbide en el constituyente del 57, con, desagregando a Tamaulipas, que era donde había sido fusilado el propio Iturbide. Bueno, estados que no sean más poderosos que la federación en cuanto a su jurisdicción, que la tienen y la tienen en plenitud. La cuestión de Colima, artículo 5 de la Constitución de 1824. Y aquí el gran tema, con el cual concluyo, es si esos territorios de la federación, territorios federales que no estados de la Unión, y el Distrito Federal integraban o no el Pacto Federal, habían suscrito o no el imaginario, por lo demás, Pacto de la Unión. ¿Son partes integrantes de la Federación? ¿Quién sabe? No son estados de la Unión. Esta es una cosa tan quisquillosa que no la hemos resuelto ni ahora que ya no hay Distrito Federal. Ni siquiera nos atrevimos cuando le pusimos a esto otra vez Ciudad de México a decir, bueno, pero es un estado, porque si fuera un estado, entonces tendrías que trasladar los poderes federales fuera de aquí y crear el Estado del Valle de México, como dice la propia Constitución de 1917. Entonces, no digas nada, síguele así con la metafísica constitucional, que es deliciosa también, ¿no? Entidad federativa. ¿Qué es eso? Una entidad. Oye, ¿es un estado? No. ¿Es un distrito? Tampoco. ¿Es un territorio? No. Es una entidad federativa. ¿Suscribió el Pacto Federal? ¿Quién sabe? ¿Qué importancia tiene? Termina teniendo importancia, ¿eh? Ahorita les digo, hace nada que esto cobró importancia, tan nada como ayer. Y los territorios, todavía hubo territorios hasta el año 74, el territorio de Quintana Roo, el territorio de Baja California Sur, ¿eran o no parte del Pacto de la Unión? Bueno, no sabemos, como tampoco sabemos si los cayos, los arrecifes, las islas adyacentes, ¿no? ¿Son parte o no de la Unión? Lo que sí sabemos es que su jurisdicción es federal. De la Ciudad de México, asiento de los poderes federales, pues tampoco, porque tiene su propio tribunal superior desde los años 50 del siglo XIX y tiene, desde la transición democrática, tiene su propio Congreso local. Entonces ya no entendí. No me decías que
el Congreso de la Unión en ese distrito iba a ejercer las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado. Eso siguió siendo, muchas de ustedes todavía no nacían entonces, pero esto siguió siendo hasta, yo ya estaba más que mayorcito, que me acuerdo que el Congreso de la Unión legislaba en materia de Distrito Federal. Concluyo. Tan pronto como ayer, la Presidenta de la República presenta una iniciativa de reforma al Código, a la Ley General, ojo con la palabrita general, porque esto nos mete en unos líos de jurisdicciones terribles, a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales para la famosa elección de los jueces. Y ahí le impone obligaciones, o sea, esta ley, si es aprobada por el Congreso de la Unión, basta con que la apruebe el Congreso de la Unión, no es reforma constitucional, así es que no tiene que pasar a las legislaturas de los estados. Si esta ley es aprobada, se le imponen obligaciones a los estados de la Unión en materia electoral, en materia de elección de jueces, magistrados, etc. Puede la titular, fíjense cómo todo es importante, la semiótica es importante y lo que se dice en los constituyentes es importante. ¿Puede la titular del Ejecutivo de la Unión, que insisto, es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, iniciar una ley que va a conocer el Congreso de la Unión y que en su caso va a aprobar el Congreso de la Unión y que le impone obligaciones a jurisdicciones distintas, que son las jurisdicciones de los estados de la Unión? Bueno, ya se puede, se llaman leyes generales. Lo que yo no tengo muy claro es que eso le hubiera generado ni una pizca de gracia al padre Miguel Ramos Arizpe, a quien deberíamos estar conmemorando hoy y durante todo el año 2024, porque es el padre de nuestra unión. Y se dice fácil, pero tú pon a dos mexicanos, a dos mexicanas o a un mexicano y una mexicana juntos en un salón y a ver cuánto te dura la unión, ¿no? Pues llevamos 200 años unidos, algo habrá hecho muy bien el segundo Congreso Constituyente del México Independiente. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues sí, algo hicieron bien. Tan bien que para 1911 la Constitución de 57 había sido reformada de tal forma que ya era casi la Constitución de 24. Y de esta forma la Constitución de 24 ha sido la más longeva, aunque ahorita está bajo mucha presión. Yo pensaba hablar de tres cosas. Por la invitación era hablar acerca de la Constitución, las discusiones en el Congreso, y creo para complementar un poco lo que acaba de decir el profesor Rafael, voy a concentrarme en tres temas. Uno sería el tema de la composición de la nación y la naturaleza del federalismo, sí, eso, en términos de la discusión que hubo. La otra sería la conformación de la división de poderes y una discusión sobre el papel del poder legislativo y cómo esa idea impacta, cómo ese arreglo impacta y se confronta y no necesariamente en armonía con las jurisdicciones establecidas en las constituciones de los estados, ¿no? Porque hay que recordar que no podemos entender la Constitución Federal de 24 si no recordamos que los 19 estados de la República y no los territorios, ¿no?, también van a emitir sus constituciones a partir de 1824, ¿no? La primera es Jalisco, seguido por Yucatán, y el último es el Estado de México, en 27. Entonces, la cuestión de la nación, y ahí voy a regresar un poquito a lo que nos estaba diciendo el profesor. En el constitucionalismo liberal inaugurado, bueno, inaugurado no, pero promovido desde Francia y desde España en 1812, existía el concepto de nación y en la Constitución de Cádiz se establecen que la nación es la reunión de sus habitantes, ¿no? Claro, los gaditanos limitan
quiénes pueden ser estos habitantes, refiriéndose a la etnia de las personas, intentando excluir de ahí las personas de ascendencia africana, aunque luego no les es posible hacer valer esa distinción, sobre todo aquí en América. Pero eso no va a ser tema, es otro tema que podríamos discutir, pero nos lleva a cosas que ya no tienen que ver con la Constitución, entonces lo dejo. Pero lo traigo a colación porque referirse a la nación como la reunión de sus habitantes es un concepto que no hace referencia ni a la jurisdicción ni al territorio, fíjense. Hace referencia a una comunidad política. Y además establece que es una comunidad política única, no diversa, sino única, iguales entre sí, de personas, ¿no?, que forman una sola comunidad. La nación, la reunión de sus habitantes, la república, como la forma que decidió la nación conformarse, ¿no? Esta es una de las formas que decimos modernas de concebir, ¿no?, la formación de un pacto político que da pie a una constitución escrita, ¿no? Pero esa forma de imaginar una nación es una forma que no concuerda necesariamente con la experiencia, las expectativas de la mayor parte de la población, tanto en la península como en América. Porque ellos ellos tienen otras referencias sobre cómo está conformada la comunidad política, ¿no? Y cómo es que lograron llegar a tener, entregar o confiar o delegar el gobierno a cierto gobernante o gobernantes, ¿no? Y en esta manera de entender, no necesariamente están pensando en una comunidad de individuos, sino están pensando en una comunidad conformada de comunidades distintas, ¿no? Entonces, la otra cosa que hace la Constitución del 12, que menciona el profesor Rafael, es pues elimina las dos jurisdicciones legales que habían existido durante el periodo colonial, que era la República de Españoles y la República de Indios, en donde había legislación y jurisdicción distinta dependiendo de cuál república tú considerabas que pertenecías y que las autoridades consideraban que tú te definías. Podemos discutir la autodescripción étnica, es otra cosa, pero eran pensados con dos cosas, pero cómo se ponía una persona en un lugar, dependiendo de dónde vivía, más que la etnia que tenía. Pero la Constitución de 12 deshace eso y dice que todos somos, eso es lo que quiere decir en la Constitución de 12, la igualdad ante la ley. Quiere decir que ya no va a haber las dos jurisdicciones, aunque va a conservar los fueros, que son jurisdicciones especiales para los militares, para los eclesiásticos. Entonces podemos ver, ¿no?, la conformación de la nación está pensado en crear una comunidad política entre todas las personas, aunque algunos que forman parte de instituciones especiales, iglesia y militares, tendrán acceso a una jurisdicción judicial distinta, ¿no?, para algunas cosas. En fin, entonces tenemos esta idea frente a las prácticas en donde los fueros militares y la República de Indios y los privilegios y costumbres de los ayuntamientos históricos, todos convivían con la monarquía española, ¿no? Y se entendían que el pueblo no era la comunidad de individuos, sino era una comunidad de todas estas cooperatividades, ¿no?, todos estos cuerpos, la nación como cuerpo orgánico, ¿no?, conformado por órganos distintos, que pueden ser ayuntamientos históricos, pueden ser repúblicas de indios, pueden ser cofradías, pueden ser unidades militares, pues, formados en una corporación, pero no está refiriéndose y pensándose necesariamente en
una universalidad de individuos. Y ese problema se manifiesta con la innovación de la Constitución de Cádiz, replicado y establecido aquí a partir de 1813 y otra vez en 1820, que son el fenómeno de las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales son unidades gubernativas administrativas de las provincias, ¿no? Es decir, son cuerpos con facultades no para dictar leyes en un espacio, sino para administrar las leyes establecidas en el espacio del gobierno general, el gobierno de Madrid, que está muy lejos, ¿no?, de México, de la Nueva España. Pero el hecho es que son, y allí no quiero entrar en detalle en eso, pero lo que quiero señalar es que estas diputaciones provinciales fueron electas. Y esta es la cuestión, el hecho de que son electas, que cree una expectativa chocante con la ideología constitucional que está siendo establecido desde Cádiz. Porque en una comunidad orgánica formada de cooperaciones, que estas cooperaciones escogen muchas veces a través de elecciones, sus líderes, se consideran que estos líderes de la corporación X, Y, Z hablan en voz de esta comunidad. Y que en este sentido tienen algo que hoy día llamamos representación, aunque podemos discutir si debe llamar representación o un mandato desde su comunidad. Entonces, en este imaginario estamos imaginando nuestras diputaciones provinciales que deben tener, ¿no?, como se habían imaginado que los ayuntamientos, por ejemplo, tenían que son el cuerpo máximo que habla en voz de la comunidad, ¿no? Entonces, la Diputación Provincial de la Provincia de México, que es enorme y incluye de varios estados, pues desde su entendimiento, diría yo, de esa situación, este cuerpo tiene este tipo de facultad, y que en el constitucionalismo moderno, una asamblea electa luego es una asamblea que dicta leyes, ¿no? Pero las diputaciones provinciales no dictan leyes. Entonces, son cuerpos que son como círculos que no caben en un cuadro, ¿no? Como que choca la idea con la expectativa. Y eso significa que se interpreta y se va a interpretar las constituciones que establece la idea de que una nación sea la reunión de sus habitantes como un proyecto centralizador, pero que también busca quitar los derechos, la voz y la representación a las comunidades que conforman la nación. Y eso es lo que hace que se desarrolle en México a partir de 1821 y mucho más fuerte a partir de la abdicación de Iturbide, ¿no?, la idea de que una constitución que no reconoce esos derechos, voz y representatividad, es decir, lo que luego va a ser lo que se concibe como la soberanía de la provincia, es un proyecto no solo centralista, sino despótico, ¿no? Y porque eso podría entenderse como despótica. La Constitución francesa de 1791 entonces es despótica.
la gran constitución de la revolución. Todas las constituciones francesas nunca van a, jamás, ahorita sí, ya están hasta de vez en cuando admitiendo algo de federalismo, pero el gran constitucionalismo francés hasta las últimas décadas no ha considerado nunca jamás que las provincias de Francia podrían tener su sistema político y los departamentos de su sistema político podrían concebirse de esta forma. Y en Francia eso no se discute y no se habla como si las constituciones francesas eran todas despóticas. Entonces, ¿por qué en México, a partir de 1823, los proyectos de constitución que proponen replicar el artículo 3 de la Constitución de Cádiz, estableciendo México como la comunidad, la reunión de sus habitantes, son tildados de despóticos? Bueno, ya les he esbozado una razón, ¿no? La segunda razón que podemos entender tendrá que ver con la guerra de independencia y lo que significa. La guerra de independencia, como sabemos, es un momento de extrema desilusión para una gran parte de la República, algunos, bueno, de Nueva España, perdón. Algunas partes se lo pasan leve, pero para la mayor parte del territorio hay una interrupción importante de la legalidad, del orden jurídico, de la vida cotidiana, ¿no? Y la imposición de medidas extraordinarias a raíz de la guerra, incluyendo nuevos impuestos, nuevas organizaciones militares para enfrentar la guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que hay es una reducción de la importancia y del peso del gobierno de la Ciudad de México, precisamente por el hecho de que son las localidades y las élites de las localidades, las capitales de las provincias y las ciudades principales de sus jurisdicciones que tienen que tomar las riendas de su propio gobierno, ¿no? Y tal y como es, vamos a decir, hasta natural en este sentido, esa nueva autonomía que disfrutan las élites provinciales, pues les da gusto y les enseña, les permite una independencia en la organización de su localidad que gustan conservarse, ¿no? Y que sienten que está en peligro por la intermisión de la Ciudad de México, ¿no? Es por eso que luego la discusión sobre la capitalidad de México es tan importante. Porque no es necesario, nadie duda que la ciudad más importante de la nueva república o del nuevo imperio sea México. Eso no está en discusión. La discusión que se va a dar en el constituyente, segundo constituyente, va a ser, queremos darles a los chilangos, bueno, así no lo decían, pero lo vamos a, ¿no? A los residentes de la Ciudad de México, a las élites económicas de la Ciudad de México que durante toda la colonia nos han impuesto, se han controlado la economía, el mercado. Les vamos a dar también les vamos a regalar también el control del gobierno federal. Eso va a ser bueno para nosotros en los estados, dándole este acceso exclusivo casi a estas élites al gobierno federal. No, gracias, no, eso no nos conviene, mejor pasamos la capital de la República a otro lugar y así bajamos los 3 rayitos a la dominancia de la Ciudad de México en materia económica y su capacidad de a través de este dominio incidir en la política, ¿no? No lo logran. El proyecto es llevar la capital a Querétaro, no se considera la idea de construir un capital nuevo como en Estados Unidos, ¿no? Que deben haber hecho. Pero no se logra, sí se queda aquí, ¿no? Pero lo que estoy proponiéndoles es que también el afán de la preservación de la identidad provincial, los áreas de gobierno que han logrado establecer
¿no? Es parte de la defensa del federalismo, es parte de la razón que en 1823 ni es opción la idea de crear una república que usa como definición a una comunidad de individuos como su composición. Es necesario, y es la única forma, ¿no?, aceptable en el Constituyente de 24, es establecer que la república es una república comunidad o un pacto hecho igualmente entre estados como entre la comunidad. Y aquí es un poco difícil explicar, pero voy a intentar. Y voy a empezar diciendo, para que se entienda el punto, un gran número de estados de la República, en cambio, no tiene inconveniente, como por ejemplo el estado de Guanajuato, como el ejemplo clásico, en definir la comunidad política del estado de Guanajuato como la reunión de sus habitantes. Allí no hay el problema que hay cuando estamos pensando en la Constitución Federal. Las constituciones de los estados están muy felices imaginando que su espacio es un espacio único conformado de comunidades políticas. De hecho, el único estado que diferencia mucho en su imaginario de cómo está conformado su estado es el estado de Zacatecas. Nuevo León un poquito, pero es Zacatecas que también considera que sus ayuntamientos forman parte de una comunidad política. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Precisamente porque estamos imaginando una nación conformados de grupos orgánicos chiquitos. Estos grupos orgánicos chicos sí pueden ser naciones, pero que se van a juntarse a conformarse una república. ¿Okay? Esa es la primera explicación. Lo segundo es si examinamos la división de poderes y la elección a los poderes que se negocia y se establece en el Constituyente 23-24, esa idea vuelve más claro. Recuérdense, en la Constitución Federal de 24 hay una división de poderes, hay un poder legislativo bicameral, hay un poder ejecutivo con titular y vicepresidente, y hay el Suprema Corte de Justicia. ¿Okay? Entre estos cuerpos, solo la Cámara de Diputados es electo vía elecciones populares indirectas a 3 grados. ¿No? Entonces, tenemos una Cámara de Diputados que está haciendo la representación de una nación entendido como una nación de individuos. Estos individuos votaron en su elección primaria para electores, los electores para los segundos electores que van a ser las capitales de los estados para nombrar los diputados, ¿no? Incluyendo así, vemos que la comunidad es comunidad municipal, estatal, nacional. Pero ahí está. Los demás, el Senado, la presidencia, la vicepresidencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son electos por las legislaturas de los estados, es decir, las partes componentes de este pacto federal, que son la parte de los estados, las exprovincias, las reuniones de los habitantes. Y claro, ¿qué hacer con los territorios? ¿No? Ellos, como viven en un mundo totalmente sin definición, el problema para todos los territorios en todo este periodo es que se supone que son gobernados directamente desde los poderes federales, ¿no? Los poderes federales, o sea, quienes tienen tiene esta responsabilidad extra, pero como es una responsabilidad extra, el Congreso, Congreso General de la Constitución de 24 considera muy rara vez los asuntos de los territorios, dejándolos en problemas serios y dejando el gobierno día a día un gobernador que ha sido nombrado desde los poderes federales, ¿no? Entonces es ahí. Pero vuelvo a mi punto. Entonces tenemos una nación
que está conformado, imaginado de dos formas, la forma moderna y una forma que también es moderna, pero que viene de este proceso viene del proceso de la independencia y viene de las prácticas políticas, costumbres y la forma que se había entendido el labor de un cuerpo electo, de una corporación, de la vida anterior a la independencia, ¿no? Al mismo tiempo, si vemos la Constitución de 24, vemos que la Constitución igualmente confía a las legislaturas de los estados, o intenta confiar a las legislaturas de los estados, ¿no? En este sentido, un tipo de balance, un tipo de freno al poder de la Ciudad de México. ¿Cómo es eso? Entonces, volvemos a lo que estaba yo diciendo sobre los raíces del federalismo, ¿no? Y cómo se decidía que un proyecto centralista era un proyecto despótico. En este discurso, cuando él alega que una constitución que solo tiene unos poderes nacionales, que no permite la representatividad y la soberanía de las provincias, una de las razones que se alega para que esto sea despótica es porque desde la Ciudad de México entonces, ¿no?, se puede imponer leyes, políticas y impuestos, ¿no?, desde la Ciudad de México sin tomar en cuenta la comunidad local. Y que si la comunidad tuviera representatividad y voz, podría defenderse frente a cualquier intento de los poderes en la Ciudad de México de sobrepasarse en esta actividad, ¿no? Si no hay soberanía en los estados y gobiernos en los estados, no hay quien frene a los poderes nacionales, ¿no? Dicho sea de paso, esa es la razón detrás de la idea de que los estados de la federación deben ratificar una reforma constitucional. Se supone que los estados deben ser un dique o un freno a cualquier proyecto, ocurrencia mal pensado o mal diseñado desde el centro. Esos son los estados donde tienen la facultad de revisar y cuestionar esto, ¿no? Parece que es otra de las, la situación actual me hace cuestionar fuertemente esta premisa, ¿no? Pero de ahí viene la idea, de esa discusión sobre el federalismo en 23, 24. El federalismo entonces es una forma de impedir que el gobierno en la Ciudad de México intente acaparar por sí todas las facultades y todo el poder y en el lenguaje de la época creando una dictadura, ¿no? Entonces el federalismo tiene muchas razones de ser, pero lo que sí tenemos que insistir es que es la única opción disponible en 1821. Iturbide había intentado crear un imperio único, y eso había sido precisamente uno de los problemas que había enfrentado, ¿no? Para 23, 24, la rebelión contra Iturbide y la rebelión posterior contra su Congreso, el primer Congreso Constituyente, hace que ese tipo de proyecto ni siquiera es viable. La discusión va a ser siempre qué tipo de federalismo queremos, ¿no? Entonces ese es el tema del federalismo en sí. Quiero platicar ahorita sobre otras discusiones que se dan en el seno del Congreso Constituyente que también tienen que ver con cómo evitamos que haya despotismo en México, porque esa es la preocupación que están animando a nuestros constituyentes. ¿Y por qué están tan preocupados por ese tema? En primer lugar, voy a dar
algunas razones, pero no están en orden de prelación, son el orden que se me ocurre. En primer lugar, la preocupación viene porque los mexicanos, como sus hermanos en España y en América del Sur, y sus contrapartes estadounidenses, sus contrapartes franceses o sus contrapartes napolitanos, que en este momento histórico están construyendo una constitución, ¿no? Porque creen que una constitución es la forma de escrita, es la mejor forma de crear un gobierno duradero que protege a la comunidad política, que le da un gobierno justo, ¿no? Y entonces, o sea, están en este momento que es de la ilustración tardía, ¿no? Que califica a la monarquía española o cualquier monarquía, menos la inglesa, que luego se defiende ahí, como un proyecto absolutista y despótico, ¿no? La monarquía, en el discurso ilustrada que va a dar pie al discurso político liberal, considera que una monarquía que no tiene contrapartes electos y controles sobre su actuación, es decir, que es una monarquía absoluta, lo que hoy en día diríamos autocracia, dictadora, ¿no? Y se puede criticar esta idea desde la modernidad señalando las diferentes formas que, por ejemplo, la monarquía española tenía en su constitución histórica para enfrentar este problema. Pero eso no es, el sentir del momento no es un sentir necesariamente con base en la evidencia empírica, es un sentir con base en la idea dominante política de cómo debe ser el gobierno. ¿Okay? Entonces, los mexicanos, al igual que sus compañeros en otros países, quieren escribir una constitución que evite la concentración de poder en una sola persona o un grupo de personas. Ese es como el primer paso, ¿no? Segundo, los mexicanos en 1823 y 24 han tenido 2 periodos de experiencia o 3 periodos de experiencia con gobiernos o gobernantes que se han querido establecer con facultades, con acciones que podrían llamarse se me fue la palabra, no, quiero decir autocráticas, es así, es que la pronunciación se me fue, autocráticas, ¿no? Despóticas. Entonces, recuerden los acontecimientos de 1808. ¿no? Y la forma en que el virrey fue Itigaray fue dispuesta y reemplazado por un virrey, vamos a decir, títere, si vamos a tomarlo desde el punto de vista de los novohispanos que luego conspiran para lanzar la declaración de Hidalgo, ¿no? Entonces tienen esta experiencia. Tienen la experiencia, por ejemplo, de los virreyes de guerra, como por ejemplo Félix María Calleja, ¿no? Y tienen la experiencia de la suspensión de la Constitución de Cádiz por parte de Fernando VII cuando regresa de su prisión en Francia. Y tienen además la experiencia de Iturbide, que a Iturbide había confiado la corona, ¿no? Y que Iturbide a los 4 meses de haber sido coronado emperador disuelve el Congreso e intenta gobernar con un junta instituyente que es formado por diputados selectos del Congreso, pero no es el Congreso, ¿no? Entonces, fíjense que nuestros diputados constituyentes tienen una variada experiencia de vivir en gobiernos en donde los límites al poder ejecutivo no están tan claros. Y están preocupados que si no creen una división de poderes que contenga de una forma efectiva el poder ejecutivo, la historia les sugiere que van a haber otros Fernando VII y otros Iturbides, ¿no? Entonces, en México, en 1823, lo que prevalece es la idea de que debe haber
un gobierno ejecutivo bastante débil. Y eso también está vinculado con otra experiencia que no hemos mencionado hasta ahorita, pero creo que es importante decirlo, que es la forma de gobierno que se había ideado para el decreto constitucional de Apatzingán, que en la Constitución de Apatzingán el Poder Ejecutivo, además de tener muy pocas facultades reales, era hecho de un triunvirato. La idea del triunvirato viene de la República Romana, ¿no? Es una de las formas de las últimas repúblicas antes del fin de la República y la instauración del imperio de gobernar, ¿no? Entonces, tenemos un triunvirato. De hecho, cuando cae Iturbide y establezcamos la República en abril de 1823, el Congreso va a confiar el gobierno provisional ejecutivo a 3 personas, hay un triunvirato. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Si tienes 3 personas, es más difícil que una persona se impone. Porque, pues, como bien dice el profe Rafa, le pone 3 personas juntos y van a pelear, ¿no? Y esta pelea es bueno porque la pelea les va a impedir poder, ¿no? Entonces, traigo todo esto a colación, entonces, porque los debates en el Constituyente sobre la conformación de los poderes van a tomarse estas vías. ¿Cómo vamos a establecer que el gobierno esté en menos riesgo en caer en el despotismo? Ya hemos hablado de que piensan que el federalismo es una de las formas, ¿no? El segundo de las formas es hacer que el Poder Ejecutivo sea suficientemente débil para que no pueda imponerse sobre los demás poderes. ¿Cómo lo hacemos eso? Hay 3 propuestas que circulan en el momento. Uno es el del triunvirato. Conservemos el triunvirato. Hacemos, por ejemplo, una de las propuestas es que cada triunvirato tiene un año en la gloria si el presidente del triunvirato y luego que se vaya rotando, ¿no? Entonces tiene 2 colegas y un presidente efectivo. Eso es una propuesta, ¿no? Otra propuesta que viene de Prisciliano Sánchez, en cambio, es la idea de que pues, tendremos un presidente, pero para mantener al presidente en el camino del buen, le vamos a dar un consejo consultivo que tendrá que consultar antes de ejercer muchas de sus facultades. Eso se va a llamar, Prisciliano Sánchez lo llama un senado, pero en el proyecto que luego se presenta en el Constituyente mexicano, que es uno de los proyectos que presenta Ramos Arizpe, por cierto, ¿no? Porque el tercero también es de Ramos Arizpe. Ramos Arizpe es, la persona que aparece vez tras vez en esta discusión. Entonces, la propuesta es que tenemos un presidente, pero va a ser contenido por la moderación y la dirección y la guía que le va a proveer este consejo, ¿no? Esa idea también tiene su vínculo con las prácticas tradicionales, porque en las monarquías hispanas el rey siempre contaba con su consejo, ¿no? El Consejo de Castilla para estar los asuntos sobre el reino de Castilla, el Consejo de Indias para consultar sobre los asuntos de América, ¿no? La idea del consejo es eso, es prestar consejo, prestar guía y pues contener, ¿no? Y impedir que el presidente de reina suelta a sus deseos de dominación, ¿no? Y la tercera opción, pues precisamente es la que pues presenta Ramos Arizpe. Otra que presenta Ramos Arizpe en estas discusiones, hacer de un presidente y una vicepresidente, ¿no? Vamos a adoptar este último. Y simplemente, para no extenderme demasiado, voy a terminar con eso, sobre ese punto. ¿Cómo es que introducir un vicepresidente va a hacer que el Poder Ejecutivo sea más débil? Porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que las legislaturas eligen a los candidatos, ¿recuerden? Y el que reúne la mayoría de votos será el presidente. Pero el que venga en segundo lugar, ese sería el vicepresidente. Y si todavía tuviéramos este sistema hoy día, tenemos presidente de la República y vicepresidente de la República. Y una presidente Claudia y una vicepresidente Xochitl. Imagínense cómo se
la harían para ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, luego todos luego vienen sobre esta medida y se critica y se quita luego, porque lo que hace, en lugar de frenar al presidente, le da, o sea, lo que hace que el vicepresidente pasa todo su tiempo comploteando contra el presidente, buscando la forma de derrocarlo, ¿no? Entonces no dura, ¿no? Para 1836 no vamos allá a tener vicepresidencia, y cuando reintroducemos la vicepresidenta bajo Porfirio Díaz, no vamos a ir por ese estilo, sino va a ser como en Estados Unidos, donde hay un boleto, ¿no? Una planilla, y votamos por la planilla, ¿no? Pero tiene esa idea, ¿no? Detrás, o sea, hagamos débil al poder ejecutivo, ¿no? Último punto, entonces, ya les expliqué la cuestión del federalismo, intenté explicar un poco sobre la discusión, sobre la conformación del poder ejecutivo. Quiero terminar hablando de cómo los diputados constituyentes imaginen al poder legislativo, que ustedes recuerdan está conformado de dos cámaras, un Senado electo por las legislaturas y una Cámara de Diputados electo por el voto popular indirecto. Y recuerdo que les dije que tenemos entonces una nación de individuos y una nación de estados. Lo interesante de este arreglo es que en todo eso, en todos esos intentos de darle al federalismo un espacio para frenar los actos de los poderes generales, como se llamaba en la Constitución de 24, los diputados no prestan, y todos los esfuerzos que hacen para hacer débil al poder ejecutivo, al diseñar el poder legislativo, en cambio, desde el presente, una de las formas de decir es que lo hacen con mucha laxitud. Es decir, que en la Constitución los límites del poder ejecutivo, del poder legislativo no están establecidos con claridad. La Constitución establece que cualquier acto del Congreso General es un acto legislativo, es decir, es un decreto de ley, cualquier acto. Y además la Constitución establece que el poder legislativo, por ejemplo, es el poder con más facultades en la Constitución, ¿no? ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, uno, es el poder que está facultado para interpretar a la Constitución. Entonces, si el poder legislativo se sobrepasa, entonces él es juez y parte de si está haciendo bien o no. No, es lo que nos estaba diciendo el profe Rafa. Como no hay tribunal constitucional, ¿no? Es el poder legislativo que se encarga de interpretar la Constitución, ¿no? Entonces, eso es una facultad muy, muy importante. Y claro, les dije que precisamente el federalismo existe como una forma de intentar frenar que este poder legislativo se sobrepase. Pero mi argumento, pues en el libro, que veo que aquí lo traen, y estoy muy agradecida ver que lo traen, es que no es efectivo ese freno, ¿no? O sea, está bien imaginado, pero no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque en general, y voy a ser ya muy, muy breve porque ya quiero terminar esta parte de mi intervención, no funciona sobre todo porque está muy claro que incluso fuera del texto constitucional, que los estados de la República reconocen la autoridad del Poder Legislativo Federal para hasta interferir en sus asuntos. Y eso es una de esas cosas es interesante, no todos los estados, porque parte de mis argumentos en mi libro es que todos lo hacen de una forma distinta, pero una cosa que veo allí
es que hay retiradas intentos, por ejemplo, desde el Estado de México, desde el Estado de Tamaulipas, que son dos que me vienen a la mente, de que, por ejemplo, presenten al poder, a la Cámara de Diputados, una petición que soluciona el conflicto electoral que se ha sucedido en su jurisdicción. La Constitución Federal de 24 ni las constituciones de los estados faculta al Congreso General de resolver las elecciones en jurisdicciones ajenas, pero el Congreso lo hace. Y esa voluntaria entrega de jurisdicción sobre sus propias elecciones es un ejemplo de cómo el poder legislativo en la primera Constitución Federal, entonces, está siendo reconocido en estos actos como en la última instancia, ¿no?, de decidir. Y la otra cosa que me hace decir eso es que es el Congreso General que luego se toma la facultad, ¿no?, de ir adoptando y sancionando una serie de pronunciamientos, planes políticos que sucede durante el federalismo, ¿no?, y imponiendo estos términos. Y estos planes en varias ocasiones, ¿no?, implica que el Congreso General no siempre acta como árbitro en las elecciones ajenas de los estados, sino que declaran inválidas las elecciones de los estados, ¿no?, como es el caso en 1832. Esas elecciones de repente ya no, y se manda a hacer nuevas elecciones, ¿no? En 35, el mismo Congreso General, el Congreso, recibe planes y pronunciamientos ya no militares, sino de ayuntamientos y desde otras corporaciones pidiendo que el Congreso se deroga la Constitución de 24 y se establece en Congreso Constituyente y escribe una nueva Constitución. Y el Congreso lo termina haciendo, ¿no? Lo discuten, hay dictámenes en donde dicen dónde es el límite, cómo podemos aceptar eso, dónde está el límite de nuestros poderes. Y van a decir, bueno, es que el voto popular, ¿no?, a través de los planes nos lo está pidiendo, entonces estamos facultados de ir hasta a derogar nuestra Constitución, ¿no? Entonces, en la Constitución Federal de 24 tenemos un poder legislativo muy poderoso, supremo, que es un motor diría yo, de la instabilidad que va a venir a ser problema para la República. Gracias. Muchas gracias, doctora. Me quedé pensando que así como tuvo que resolver asuntos que le fueron remitidos durante el tiempo, sí, durante estos años de la Federación ocurrió lo mismo, me imagino, le fueron llegando casos que lo facultaban para ampliar de facto sobre lo que podía decidir. No estaba nada escrito. Porque ellos interpretan cuáles son los límites de su poder de decisión. Entonces, pues allí… Claro, lo que decía juez y parte. Muchas gracias. Gracias a quienes acompañaron. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, entonces agradezco su presencia. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en esta actividad. Tenemos una pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿existió alguna
algunas personas que estuvieran en contra del proceso de crear una constitución como tal, ya no de un sistema federal, sino una constitución. En mis clases de política nos decían que el profesor que tenían nos decía algo que me marcó mucho, y es que el fracaso de la primera constitución de nuestro país es que se crea por un grupo. Entonces ese grupo liberal es el que va a prevalecer sobre todos los demás. Entonces la lucha de diferentes grupos que se van a asociar va a ser lo que va a crear después pues el derrumbe y la caída, y lo vemos con la primera elección del segundo presidente. Entonces, creo que sí, del segundo presidente, que simplemente el vicepresidente toma las armas y dice, yo voy a hacer. Entonces, pero bueno, ese no es el caso. Mi pregunta va más ligada a que si existieron grupos de resistencia hacia la monarquía, de oponerse directamente hacia la creación de una constitución como pues lo moderno en aquel tiempo sobre lo tradicional. Bueno, es muy fácil responder, es no hubo. O sea, eso nadie se opone, todos están convencidos de que lo que se necesita para crear una nación, una constitución. Podrían haber estado, sobre todo en 1821-22, en desacuerdo sobre si esa constitución había de ser monárquica o había de ser como republicana. Pero en ambos casos, la discusión era quién iba a ser el titular del Poder Ejecutivo, no si iba a haber una constitución y no si iba a haber división de poderes. O sea, todos están a favor del gobierno representativo, de la división de poderes y de una constitución que busca proteger los derechos de la comunidad política. Eso como que estas tres cosas son comunes a todos, hasta después de la guerra contra Estados Unidos, cuando se empieza a decir, ha sido ese sistema que nos ha traído la desgracia. Pero antes no hay. Y además la Constitución Federal en los primeros años, incluso aquellos que no estaban 100% convencidos que había establecido la mejor división de poderes y si el federalismo que se había adoptado era realmente como se debía haber hecho, incluso ellos están, yo diría, con toda la buena disposición para que funcione la Constitución, ¿no? O sea, es precisamente, yo diría que la tragedia de la Constitución de 24 es la forma que se fue derogado, porque es derogado por un grupo político con un plan muy distinto y impuesto a través de lo que les acabo de decir, que esa forma de lograr un cambio constitucional que en principio había sido un proyecto para reformar la Constitución y que aprovechen de la coyuntura de todos los planes para decir, bueno, de una vez entonces, si la vamos a reformar, entonces le demos de baja y hagamos una nueva. Ese es un problema que luego marca la República y a partir de entonces sí va a haber grupos políticos que van a hacer de su bandera política una constitución. Entonces habrá los puros, que dice, queremos la Constitución de 24 pura, sin reformas, así, por eso se llaman puros. Luego habrá los federalistas moderados que dicen, sí queremos la Constitución de 24, pero la queremos reformada. Y luego va a haber el grupo que dice, no, ni queremos ni pura ni reformada, queremos las 7 leyes, queremos las bases orgánicas, queremos otro sistema. Entonces ya, pero en 24 a 35, eso no es el problema, no regresamos a ese consenso amplio sobre la constitución política hasta después de la guerra y la intervención francesa, ¿no? Porque desde 36 hasta 67, precisamente el meollo de todas las discusiones y todas las confrontaciones políticas es porque cada uno de los grupos tiene la constitución que de su preferencia y no son diferentes tipos de proyecto. Y pues ya estoy así en mi fase juarista, es con la fin de la guerra, con la ejecución de Maximiliano,
y Miramón y Tomás Mejía, que se pone fin a esa discusión, e incluso los conservadores que habían estado y los liberales moderados que habían sido con Maximiliano dicen ahorita ya este camino ya no, nos vamos a ir a trabajar debajo de la Constitución de 57 y vamos a organizar nuestras oposiciones al sistema político, a Juárez, a Lerdo, a Díaz, dentro de la orden constitucional, y eso es muy, muy importante. Entonces es de la década de los 20 hasta la década de los 60, con este periodo intermedio en donde están peleándose por cuál constitución quieren, y fíjense que es por cuál constitución. No, nadie nunca está diciendo hagamos una monarquía autocrática, despótica, no, eso nunca es el proyecto de nadie. Gracias por la pregunta, pues gracias por acompañarnos y pues buenas noches, que tengan buenas noches. Gracias.